Hola, ¿qué tal amigo? Les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar sola fide, la sola fe. Esta es una sola de la Reforma Protestante. Martín Lutero y Juan Calvino y otros reformadores establecieron estas bases doctrinales que son bíblicas en defensa contra la religión popular que decía que no era suficiente la sola fe, que era importante las obras para salvación. La Biblia dice que el único medio para que el hombre sea salvado, justificado, es solo a través de la fe. Y es suficiente la sola fe, la sola fide para alcanzar la gracia, la salvación, la justificación. La sola fide declara que solo el hombre es justificado, convertido en justo, solo a través de la confianza en el sacrificio de Jesucristo. En el mundo ha existido la meritocracia espiritual, donde el hombre piensa que tiene mérito para la salvación, que de alguna manera el hombre hace algo meritorio, realiza obras y que a través de sus buenas obras o acciones el hombre puede ganar la gracia, el favor inmerecido de Dios. Pero la Biblia es clara: sola la fe te justifica, solo el sacrificio de Cristo, solo la confianza en Jesús te da la vida eterna por gracia y no por obras. Efesios 2, 8, 9. La religión a lo largo de la historia ha distorsionado esta doctrina, la sola fe, sola fide, enseñando que es el hombre también el que contribuye para su salvación y que no es suficiente la gracia, la fe puesta en el Hijo de Dios. Hablemos en primer lugar de la necesidad absoluta de la sola fide, de la sola fe. La Biblia dice que el hombre es pecador, privado de la gloria de Dios, merecedor de la condenación. Romanos 3:23 y 6:23. El hombre no puede hacer absolutamente nada para alcanzar la salvación. Necesita la fe, y esta fe para salvación solo viene de Dios. Efesios 2, 8, 9. Por gracia somos salvos por la fe, y esto no de nosotros, es un don de Dios. La fe salvífica es un regalo de Dios y no es una obra humana. Para que el hombre tenga la fe salvífica, necesita escuchar la palabra. Si no escucha la palabra, no puede tener fe, no puede tener confianza. Si el Espíritu Santo no lo convence, no obra en él, la gente no puede tener esa fe salvífica, esa fe para salvación. Pero cuando Dios obra a través del Evangelio, el Espíritu Santo actúa en la persona, la gente puede tener esa fe salvífica cuando pone su confianza en el sacrificio del Hijo de Dios. En la época de la Reforma de Martín Lutero había un hombre llamado Juan Tetzel. Este hombre vendía documentos papales para el perdón de pecados y para que las ánimas salieran del purgatorio. Tenían que comprar el documento, tenían que comprar el perdón de pecados, y Martín Lutero se opuso a esta mentira contraria a la Biblia. La Iglesia Católica en aquella época enseñaba que en cuanto el dinero caía en un cofre, el ánima era sacada del purgatorio a través de tu transacción monetaria. Hoy en la actualidad sigue esta misma mentira. A la gente se le enseña que hay ánimas en el purgatorio que necesitan ser salvadas a través del pago de indulgencias o de misas. De tal manera que cuando el hombre paga una misa, se reduce el tiempo de condena en el purgatorio y podemos sacarlos y llevarlos a la gloria. Lo curioso es que nunca te dicen quién ya salió
para dejar de pagar misas. Es que la gente continúa por siempre pagando misas para sacar las ánimas del purgatorio, como si Dios necesitase de nuestro dinero para poder salvar a las ánimas del purgatorio. Si con misas se sacan las ánimas del purgatorio, ¿por qué no hacen una sola y de una vez sacan a la gente que no tienen misericordia? Ahora hablemos de la naturaleza de la fe justificadora. Dios salva a la gente por la fe que Él mismo otorga. De tal manera que dice la Biblia, concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Es decir, el hombre alcanza la justificación por la fe en Cristo. No por cumplir los mandamientos, nadie los ha cumplido, somos imperfectos. Si la salvación dependiese de cumplir los mandamientos, jamás el hombre lograría su salvación. Así es que Dios dice que solo a través de la fe en Cristo es por gracia, por misericordia y no por obras. Romanos 3:20, 3:28 y Efesios 2:8-9. El cristiano cree en la sola fide, solo la fe. El mismo Martín Lutero, antes de creer en la sola fide, él se flagelaba su cuerpo, se latigaba, se golpeaba su cuerpo hasta sangrar, pensando que necesitaba hacer un sacrificio para que Dios lo acepte y perdone sus pecados. Pero él descubrió esta gran verdad al estudiar las Escrituras y por eso se opuso a la religión católica romana, enseñando que la sola fe es única que justifica, salva al hombre de todo pecado y que no necesita las obras o pagar misas, indulgencias, que solo la fe es suficiente y esto es bíblico. Hoy en la actualidad la Iglesia Popular Católica no ha cambiado. La gente sigue realizando sacrificios, confiando en sus buenas obras, confiando en su conducta, porque el hombre piensa que tiene que hacer un mérito, así le han enseñado. Pero la Biblia dice que solo por la fe, solo por Cristo, solo por gracia somos justificados, somos salvados, no por obras para que nadie se enorgullezca. Ahora hablemos del gran intercambio, la imputación. Según a los Corintios 5:21, el que no pecó, el que no hizo pecado, fue tratado como al pecado y clavado en la cruz por nosotros, para que a través de él seamos justificados. Cristo tomó nuestro lugar, Cristo pagó por nuestro pecado completamente. Él dijo, consumado es. En la época medieval, la Iglesia Católica empezó a decir que Dios influía una gracia al hombre, pero que el hombre tenía que cooperar, porque no era suficiente. Tenía que cooperar con la gracia a fin de lograr su salvación. Es decir, el hombre y Dios logran la salvación. Pero la Biblia dice, solo Dios salva, solo Cristo, solo fide, solo por la gracia. Ahora hablemos de la relación correcta entre la fe y las obras. Es cierto que la fe sin obras está muerta. La realidad es de cuando Dios salva a alguien, le pone una fe salvífica, la gente queda convencida. Y la fe no es una obra, es un regalo de Dios por medio de la palabra del Espíritu Santo. Por consiguiente, la persona salva, Dios la mueve a obrar y a portarse bien, no para ganar, comprar o merecer la salvación, ya la recibió por gracia. Las obras es el resultado de la salvación, el resultado de la fe, y no para obtener la fe y para obtener la salvación. Por eso la Biblia dice que somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:8-11. La sola fide es la base que Dios nos ha dado para ser justificado a través de Jesucristo.
es suficiente. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Comparte.